Este que tengo aquí es el coche eléctrico más vendido de China. Y cuando lo ves, es que hace todo el sentido y finalmente llega a España. Y te lo puedes llevar por menos de 14.000 euros. Es el Geely E2 y vamos a verlo en detalle y entender por qué es un coche tan interesante, pero sobre todo por qué es un coche que se vende tanto. El concepto es claro, hacer un coche 100% eléctrico, urbano, relativamente pequeño, con unas proporciones interesantes con las cuales puedas moverte básicamente por cualquier lugar. 4,1 metros de largo, 1,8 metros de ancho y casi 1,6 metros de alto. De buenas a primeras, un coche compacto pero con mucho espacio en el interior, que es parte del secreto de lo que ha hecho al Geely E2 tan popular en donde sea que se está vendiendo. Porque no solamente es el coche eléctrico más vendido en China, es que en México se vende como tacos al pastor. Y la primera impresión que tienes cuando ves el coche en persona es que sí, estamos hablando de un compacto, pero que las proporciones le ayudan a que, por mucho que estamos hablando de un coche urbano, sin duda alguna, estamos hablando de un coche urbano un tanto distinto, que se pone por encima de cualquiera de sus competidores, y eso claramente se nota en las ventas que está teniendo, pero que también es un coche mucho más agradable de estar. Parte de la personalidad fuerte del coche está en el área frontal, la manera en la cual han diseñado los faros, la ausencia absoluta de cualquier parrilla en el frontal, que es como debería de funcionar cualquier coche 100% eléctrico, con entradas de aire muy discretas y también con las luces de cruce de un diseño peculiar. Y en la parte trasera un diseño bastante sobrio, que es un poco lo que te puedes esperar de este tipo de coches en este segmento, nada que llama mucho la atención y con un diseño que claramente está muy orientado a otorgarte la mayor cantidad de espacio interior posible en el tamaño general del coche. Pero parte del secreto de lo que hace al E2 tan interesante está en el interior, y es que es un coche que tiene equipamiento pero muy por encima de lo que te esperas en este segmento y sobre todo en este precio. Asientos súper cómodos, con unos materiales de primer nivel, pantalla multitáctil de 14,6 pulgadas con su propio sistema operativo y un montón de detalles que de verdad ni te lo esperas por este precio ni te lo puedes esperar por este segmento. Por ejemplo, la guantera, que no es una guantera sino que es literalmente un cajón súper cómodo, todo el espacio que tienes en la segunda fila de asientos, un espacio de almacenamiento debajo del asiento de la segunda fila de asientos que me parece súper inteligente, y además de la pantalla de 14,6 pulgadas multitáctil que tienes en el centro del salpicadero, el conductor tiene también una segunda pantalla de instrumentación, que coches de mayor segmento a veces ni la tienen. La consola central también tiene un montón de espacio de almacenamiento, no solo en la parte de arriba de la consola central, sino que está en dos niveles, y el segundo nivel también tiene dos puertos USB, un puerto USB-C y un puerto USB-A por si tienes productos o equipos un poco más viejos. Y en general, todos los acabados, todos los detalles del E2 están, en mi opinión, muy por encima de lo que te esperas en este segmento, pero también están muy por encima de todo lo que está disponible en este segmento, sobre todo cuando estamos hablando de coches eléctricos, porque es inevitable comparar el Geely E2 con el Renault Twingo y con el Dolphin Surf, y cuando haces la comparación en equipamiento, calidad y en espacio del coche, y todos al mismo precio, este gana por mucho, y eso es muy interesante. En cuanto al maletero, son 375 litros, pero si abatimos los asientos son 1.320 litros. Pero es que además este coche, con el tamaño que tiene y en el segmento en el que está, sí que incorpora un maletero delantero de 70 litros que es bastante amplio, y me he quedado muy sorprendido también. Y otro detallito menor pero importante es que el portón del maletero trasero es automático. Y recuerdan que les mencioné que el asiento trasero tiene aún más espacio de almacenamiento justo debajo del asiento. Vale, ahí son 28 litros más de almacenamiento extra por si los necesitas. En cuanto a autonomías, potencias de carga y la batería que tiene el Geely E2, bueno, estará disponible con dos tamaños de batería. Una versión con la batería de 35 kWh y dos versiones con baterías de 47 kWh. La batería de 35 kWh ofrece hasta 252 kilómetros en el ciclo WLTP combinado. Cuando hablamos de autonomías 100% urbanas, nos vamos hasta los 368 kilómetros. Esta autonomía está muy alineada con la autonomía de, por ejemplo, el Renault Twingo. Luego, el E2 con la batería de 47 kWh ofrece 345 kilómetros en ciclo combinado o 497 kilómetros en ciclo 100% urbano. La potencia de carga en la batería de 35 kWh es de 60 kilovatios, y los modelos con la batería de 47 kWh tienen potencia de carga máxima de 80 kilovatios. Y por supuesto te puedes esperar un montón de funciones de seguridad, un montón de funciones de comodidad, las cámaras exteriores y visión de las cámaras exteriores cuando te vayas a aparcar. Y además Geely ha hecho énfasis en una cosa que creo que es súper importante, y es que este coche está preparado para
el mercado europeo. Es decir, es un coche que su suspensión está muy afinada para el mercado europeo. Algo que hemos criticado durante mucho tiempo a los coches que vienen desde China es que la suspensión no termina de estar alineada con lo que te esperas aquí en Europa. Una suspensión demasiado flojita. Al Geely E2 lo han afinado aquí en Europa para que tenga un comportamiento dinámico mucho más alineado con lo que nos esperamos aquí en Occidente. Y como decía al principio de este vídeo, todo esto por menos de 14.000 euros. Este es el precio del Geely E2, la versión base, con las ayudas del Plan Auto Plus y los incentivos que te pueda dar la marca. Esos menos de 14.000 euros, 13.900 euros, es parte de un precio oferta al inicio de la venta del coche hasta antes del 9 de septiembre. Después del 9 de septiembre aumenta 1.000 euros más. El precio de venta al público de este coche está alrededor de los 20.000 euros, que es el precio actual del Renault Twingo, por ejemplo. Y tomando en cuenta el posicionamiento, el tamaño del coche, el equipamiento que tiene, lo que te puedes esperar de él, lo que te ofrece, todo el interior, todo lo que tiene en su exterior, todas las cosas y las conveniencias que te puede dar el coche, por el precio que te da, es inevitable que tengamos que hacer la comparación con sus dos mayores competidores, el Dolphin Surf de BYD y el Renault Twingo. Así que creo que es importante que hagamos esa comparación para entender dónde se posiciona el coche y por qué creo que se va a terminar convirtiendo en uno de los eléctricos más vendidos de Europa. Vale. Hace mucho calor afuera. Vamos a estar un poco más cómodos aquí en casa y hablemos de en dónde se ubica el Geely E2 con sus dos principales competidores. Yo empecé este vídeo hablando del precio y de la importancia del precio. Porque claro, Geely lo que está intentando hacer es ir muy de frente contra BYD. Es clarísima que la estrategia de Geely es tratar de obtener parte de la cuota de mercado que tiene BYD, con la que se ha hecho BYD aquí en España, yo diría que en toda Europa. Y el Geely E2 claramente es un coche que se posiciona en un escalón por encima del Dolphin Surf en cuanto a lo que te ofrece, pero básicamente al mismo precio. Pero casi que por accidente o no, también compite contra el Renault Twingo, porque los tres coches están básicamente en el mismo precio de venta al público, 20.000 euros antes de cualquier tipo de ayuda o incentivo. Los tres coches tienen prácticamente la misma autonomía. El Dolphin Surf tiene un poco menos de autonomía, es cierto, 220 versus los 250 de los otros dos coches. Y los tres coches tienen básicamente la misma batería. Aquí se puede ver lo eficiente que es el Twingo, porque el Twingo tiene la batería más pequeña, pero consigue la mayor autonomía. Por 1 kilómetro le gana al E2, aunque es un poco más pequeño. Y básicamente cargan a la misma velocidad. ¿Qué pasa? Que el Geely E2 o EX2 gana por mucho en cuanto a equipamiento, en cuanto a interiores, en cuanto a lo que obtienes por el coche, más allá de su autonomía. Incluso diría que más allá del diseño, porque al final el diseño es un tema un poco más subjetivo. A mucha gente le gusta el diseño del Dolphin Surf, a mucha gente le encanta el diseño del Renault Twingo, a mucha gente le gustará el diseño del Geely E2, este coche que es claramente urbano, que es claramente compacto, pero que tiene un poco proporciones de sub. Y de hecho es parte de la razón por la cual empieza a ganar bastante, porque no solamente está en la calidad de los interiores y en el nivel de equipamiento que obtienes por el mismo precio que un Dolphin Surf o que un Renault Twingo. También es el coche que tiene, con diferencia, más almacenamiento. Porque cuando no abatimos los asientos, nuevamente, el Twingo demuestra ser un coche muy inteligente en términos de diseño. 360 litros de almacenamiento versus los 308 del Dolphin Surf. Y el Geely E2 gana, pero gana muy poco, gana por 15 litros, 375 litros. Pero es cuando abatimos los asientos que el E2 gana por mucho, 300 litros más de almacenamiento que uno u otro coche de la competencia. Ahí te das cuenta que estamos hablando de un coche un pelín más grande, un pelín mejor diseñado en esos términos, en intentar otorgarte el mayor valor posible por lo que estás comprando. Además de otro beneficio que creo que es clave a la hora de pensar en comprar un coche u otro, y es que aquí puedes llevar a 5 personas versus el Dolphin Surf o el Renault Twingo, donde solamente caben 4. Yo creo que eso para muchas personas va a ser motivo de decisión final de la compra. Pero más allá de eso, cuando miras todo el paquete del coche, es decir, miras precio, prestaciones versus tamaño versus relación calidad-precio, entiendes inmediatamente por qué este es el coche eléctrico más vendido en China y por qué este coche eléctrico se está popularizando tanto en los países donde ya se vende, por ejemplo, en México. Va a ser muy difícil de competirle. Y hay una cosa más que no he podido mostrarles durante el vídeo cuando estaba con el coche, y es otro aspecto en el cual el Geely E2 o EX2 gana por mucho tanto al Dolphin Surf como al Renault Twingo, y es el sistema operativo. Y no se los he podido mostrar, voy a ser muy honesto, no se los he podido mostrar porque la versión que estábamos probando es preserie. No tiene la versión final del sistema operativo, le faltaban algunos pequeños detalles que llegarán cuando el coche se empiece a vender a partir del 9 de septiembre. Pero es verdad que cuando pruebas otros modelos de Geely, el sistema operativo está sumamente pulido. Y es el mismo sistema operativo que tendrá el E2. Entonces, por un precio bastante acotado, estás accediendo a un nivel de tecnología bastante interesante, con una
una pantalla honestamente grande, que es algo que el Dolphin Surf y el Renault Twingo no tienen, que son pantallas más pequeñas. Así que ese aspecto también creo que es muy importante de transmitir a la hora de si vas a tomar la decisión por un coche u otro en este segmento de precio. Y los precios, tanto el PVP como los precios ya con ayudas, también están prácticamente todos al mismo nivel. Básicamente entre 13.000 o 14.000 euros, no hay mucha diferencia. Así que no es una decisión de precio, es una decisión de qué obtienes por ese precio y tal vez una decisión de cuál es la marca en la que confías. ¿Confías en una marca europea con un coche que honestamente tiene toda la onda del mundo? Para mí el Renault Twingo es el iMac de los coches eléctricos, por muchísimos motivos, no voy a profundizar en eso, pero lo es. ¿Te gusta mucho todo lo que está haciendo BYD? ¿Te gusta el diseño del Dolphin Surf? Es un diseño muy reconocible, es un coche que se ve mucho por la calle, es un coche muy práctico, en donde obtienes también una relación calidad-precio bastante buena, o eliges Geely, en donde obtienes por mucho el mejor interior, con diferencia además, una vez que lo ves dices, claro, esto está muy por encima. Y recordar que aunque Geely es una marca no conocida de momento en España al menos, detrás de Geely está Polestar, Volvo, Lynk & Co, Zeekr y más marcas. Es un grupo automotriz de China muy potente, muy importante, y parte de la razón por la cual el E2 tiene lo que tiene y es lo que es justamente porque es una marca muy potente que es capaz de hacer todo esto y más. Así que claro, ahí la decisión está en lo que vas a obtener por ese dinero y la confianza que puedas tener en la marca. Mi predicción es que este coche, de la misma forma en que se ha convertido en uno de los coches más vendidos en México, el coche eléctrico más vendido en China, esto se va a convertir sin duda alguna en uno de los coches más vendidos en España y en Europa. Hay cosas que no me terminaron de gustar, pero este no es el video en el cual voy a hablar de eso. Creo que es importante que me lleve el coche al menos una semana, conducir el coche una semana, y ahí les voy a contar todo lo que me encanta del coche, todo lo que no me gusta del coche. Este es un primer contacto que me ha dejado con un sabor de boca muy agradable. Creo que este es de esos coches que mueve hacia adelante la adopción de la movilidad eléctrica en países como España, donde lo que urge es mayor adopción a la movilidad eléctrica. Y si eres una persona que está, por ejemplo, en México y ya lo tiene y ya lo ha utilizado y eres dueño de un E2 X2, me encantaría que nos cuentes en los comentarios tu experiencia con el coche. Y no mucho más, muchas gracias por ver este vídeo, nos vemos muy pronto, chao chao.